Podemos comentar cómo nos manejamos cuando ingresa el paciente, sobre todo en un periodo agudo, cuál es nuestra tarea y cómo lo abordamos. Bueno, en principio hacemos una anamnesis en donde preguntamos sobre el inicio del dolor, si fue de inicio súbito o de inicio progresivo, si hubo algún esfuerzo, un sobreesfuerzo, algún traumatismo o una mala postura prolongada en el tiempo que el paciente puede identificar, el tiempo de evolución del dolor, si hubo episodios previos de dolor en la zona, si tiene algún antecedente de alguna patología, discopatía, en qué momentos o en qué movimientos se agudiza más, aparece mayor sintomatología. Preguntamos si el dolor cede con el reposo o aumenta, todo esto para identificar si es un dolor de tipo mecánico o es un dolor inflamatorio. También hacemos especial relevancia en la actividad laboral, que es súper importante para determinar la causa muchas veces del dolor, y si realiza o no actividad física. En la primera sesión nos dedicamos a hacer una evaluación en donde determinamos sobre todo si hay déficit o alteración en la movilidad, si con la movilidad aparece dolor en todos los planos, si el dolor aparece del lado hacia donde se dirige el movimiento o del lado contralateral, si hay presencia de arco doloroso, y también si hay algún otro síntoma acompañado a este test de movilidad, que no siempre es dolor, sino como habló Sabina previamente, hormigueos, adormecimientos, algún tipo de síntoma radicular. Evaluamos si hay trastornos en la sensibilidad y déficit de fuerza. También realizamos palpación de todo el complejo miofacial, determinando si hay aumento de tensión, tanto unilateral como bilateral, y si hay dolor a la palpación, identificando bien cuál es la estructura dolorosa. Se hace en esta primera sesión también una evaluación postural para determinar si hay alteraciones en los planos sagital, frontal o transversal, alteraciones en las curvas fisiológicas, y observamos si el paciente llega a nosotros con una postura antálgica. Pedimos al paciente que realice una puntuación del dolor, simplemente para ir determinando cómo va evolucionando en el transcurso del tratamiento esa intensidad de la sintomatología, y si es necesario hacemos maniobras exploratorias. Bien. Bueno, en el caso del paciente que viene al servicio con un diagnóstico de cervicalgia o cervicobraquialgia, bueno, en cuanto a cómo vamos a orientar el tratamiento, ¿sí? Acá en el servicio, va a ser de acuerdo a la clínica con la que viene el paciente, ¿sí? El diagnóstico y con la clínica que viene el paciente. Y en base a eso nos vamos a plantear objetivos, ¿sí? El principal va a ser disminuir la sintomatología, porque el paciente, en el caso de, como dije, cervicalgia, va a venir con mucho dolor a nivel cervical, ¿sí? Posterior, y bueno, va a referir o no la irradiación hacia el miembro superior, generalmente hasta el codo o hasta los dedos de la mano. Entonces, vamos a plantearnos como primer objetivo el disminuir la sintomatología. Como si el paciente tiene irradiación hacia el miembro superior, también vamos a plantearnos terapéuticas para favorecer la descompresión, ¿sí? A nivel cervical, para descomprimir las raíces nerviosas y que disminuya la irradiación. El paciente a su vez como dijo Sabina, va a empezar a disminuir la movilidad de cabeza y cuello, porque tiene dolor, entonces eso va a generar mucha contractura muscular, aumento de tensión en la zona, entonces va a empezar a dejar de moverse, va a ir limitando la movilidad, también de otras estructuras, las cinturas escapulares, hombro, miembro superior, entonces también vamos a plantearnos el hecho de trabajar para mejorar, recuperar esa movilidad, la flexibilidad. En el caso que después el paciente se pase de un periodo agudo de dolor a un periodo donde ya podamos trabajar sin dolor, vamos a trabajar se puede hacer un trabajo de activación muscular, si se necesita isometrías musculares cervicales o músculos posturales,
que el paciente, bueno, durante la evaluación eso lo requiera. Y sobre todo educar sobre la higiene postural, ¿sí? Porque vamos a evaluar, como dijo Agus, el paciente nos va a contar qué hace, a qué se dedica, qué posturas mantiene en el día, y si viene con dolor nos va a preguntar, bueno, cómo ubicarse para dormir, o cómo ver tele. Entonces esas correcciones que podemos ir haciendo, que seguramente aumentan la sintomatología, aclarárselos, ¿sí? O por ejemplo las mochilas, que la usan de un solo lado, y esa genera carga unilateral, sobre todo del lado del dolor, que son como cosas muy básicas, pero está bueno educar al paciente sobre eso. Y en cuanto a la terapéutica que usamos acá en el servicio, en base a esos objetivos, nos vamos a plantear el uso de agentes físicos, calor superficial, termoterapia o crioterapia, de acuerdo a lo que evaluamos, que también está bueno porque eso se puede indicar al paciente con elementos que tenga en la casa para aplicar. Otros aparatología que usamos acá son la electroanalgesia, el ultrasonido, magneto, todo para aliviar sintomatología. Terapéuticas primero, más pasivas, en base a el paciente que viene con un dolor agudo, va a ser masoterapia, ¿sí? Masoterapia que puede ser descontracturante, que puede ser trabajo sobre puntos gatillos dolorosos que tenga el paciente. En el caso de la cervicalgia sin cérvico, el paciente tiene, bueno, mucho dolor a nivel del trapecio superior, de músculos alrededor de la escápula, intestinosos, redondos, pectoral menor también. Entonces son puntos para trabajar que pueden aliviar la sintomatología. Además, la masoterapia aumenta la circulación, irriga los tejidos, genera mayor oxigenación y eso relaja la musculatura, permite que el paciente empiece a tener más movilidad. Técnicas de liberación miofacial, que también pueden ser pasivas manuales, o se podemos indicar de forma activa con elementos, pelotas de tenis, rolos miofacial, usamos mucho acá en el servicio para que el paciente se trabaje. Hay ejercicios ya un poco más activos que se les puede indicar, son ejercicios de neurodinamia, son ejercicios que se trabaja sobre la movilización, ¿sí?, de los nervios, ejercicios que pueden ser pasivos al principio, sobre todo si es una clínica muy aguda, ejercicios que son pasivos indicados y asistidos por el terapeuta, y después cuando el paciente los tolera, se les puede dar para que los realice de forma activa, y que trabaja sobre la movilidad del tejido nervioso, para que el tejido nervioso, digamos, que vuelva a recuperar movilidad, ¿sí? Por encima de los tejidos que lo rodean, ¿no es cierto? Que quite esa tensión. Y ejercicios terapéuticos, ejercicios activos, ejercicios de movilidad, no solo de la zona cervical, sino también del resto de la columna dorsal y lumbar de forma más global, ejercicios de cintura escapular, de disociación de la cintura con el tórax, ¿sí? Son muchos de los ejercicios que usamos nosotros. Ejercicios de flexibilidad, indicaciones para que los realice en el hogar, muy importante. Si el paciente pasa 8 horas sentado en posturas que seguramente van a despertar la sintomatología, que son seguramente posturas estáticas, o cuando maneja, o cuando está estudiando, está trabajando, entonces recomendarle que esas posturas hagan una pausa cada 50 minutos y realicen salga de esa postura, hagan un movimiento, que no es necesario ningún movimiento que esté en el piso ni nada, simplemente puede estar sentado realizándolos y volver a la actividad, ¿sí? Y en el caso que el paciente haga una actividad física y suspendió por el momento por el dolor, bueno, darle las recomendaciones para el retorno a la actividad física, tener en cuenta que actividad física se hacía de impacto, si hacía de contacto, si hacía musculación, tener en cuenta de que por ahí el hecho de la musculación, hay musculatura que va a generar mayor compresión, entonces por ahí
Chicas, no se las escucha, o no se las escucho cortadas. Solo dolor Yo a nivel... no escucho nada. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Bueno, vuelvo a empezar. Los objetivos a nivel lumbar son similares a los de la región cervical. En principio siempre el primer objetivo es disminuir la sintomatología, explicarle al paciente, brindarle la información de que si el dolor es puntual en la región lumbar, se va a trabajar en esa zona, pero a veces el dolor es irradiado y el paciente solo presenta dolor a nivel distal, como por ejemplo el que viene por una lumbociatalgia y le queda el dolor residual en pantorrilla. Se le explica que se le va a tratar la zona lumbar, que es de donde se desencadena el dolor, porque a veces el paciente pretende que le trabajemos todo el recorrido del dolor. Otro objetivo es recuperar la movilidad, que está limitada ya sea por dolor o porque hay alguna disfunción de tipo articular, por acortamiento muscular. Mejorar la flexibilidad, porque se supone que si hay un acortamiento, una hipertonía de la musculatura, esto predispone a mayor dolor. Reeducar la marcha, que suele estar disbásica, ya sea porque el paciente tiene dolor, porque tiene una postura antálgica o porque existe déficit de fuerza en el caso de una lumbociatalgia. Activar musculatura y fortalecer miembro inferior, core y suelo pélvico, todo esto para cumplir con el objetivo siguiente, que es la estabilidad del área lumbopélvica, súper importante en este tipo de tratamientos. Trabajar coordinación, equilibrio y propiocepción. Una vez que se resuelve el periodo agudo de sintomatología, ya se empieza con este tipo de trabajo, en caso de que el paciente lo requiera, porque haya estado muy dolorido, porque tenga una postura antálgica y necesite trabajar estas capacidades. Y educar sobre higiene postural, como bien dijo Anto, tanto en el hogar como en la actividad laboral, educar sobre cómo levantar un objeto del piso, cómo trasladar el peso, cómo sentarse, cómo adaptar el mobiliario para quienes hacen home office, por ejemplo. Bueno, y en cuanto a las terapéuticas, también similar a la cervical. En analgesia, como bien explicó Anto, usamos agentes físicos. Yo me voy a explayar un poquito sobre qué agentes y cómo actúa cada uno. En cuanto a la termoterapia, en un periodo agudo, nosotros preferimos el calor superficial, que lo brindamos a través de lámpara infrarroja o a través de onda corta pulsátil. Tratamos de evitar la onda corta continua en un periodo agudo porque genera un aumento en la temperatura a nivel profundo. ¿Hola? Y lo que tratamos de hacer en este periodo agudo es evitar estos efectos térmicos, y la onda corta pulsátil lo que nos permite hacer es disminuir la inflamación, reabsorber el edema y, bueno, también tiene efectos sobre la regeneración tisular. Otro agente que solemos utilizar es el ultrasonido. El ultrasonido ejerce una vibración mecánica a través de los tejidos, lo cual también tiene su influencia sobre el dolor y la inflamación. El TENS, que es una corriente de baja frecuencia, la sigla TENS significa electroestimulación nerviosa transcutánea. Es una corriente de baja frecuencia que lo que hace es generar una hiperestimulación a través de la fibra sensitiva, lo cual bloquea la transmisión sináptica de las fibras a nivel medular. Con esto el resultado es aumentar el umbral del dolor y disminuir la actividad de células que son transmisoras del dolor. El TENS sobre todo cuando el dolor es localizado, no tanto cuando es irradiado. La crioterapia, netamente por su efecto analgésico y antiinflamatorio, y por último la magnetoterapia, que la utilizamos por su efecto sobre la actividad metabólica y todo su efecto sobre la inflamación, el dolor. Bueno, la magneto también es útil en otros casos, me explayo un poquito, pero sobre todo para regenerar tejidos musculares, favorecer a la consolidación ósea. Cabe aclarar que toda esta aparatología
el estadio de enfermedad, generalmente cuando el paciente pasa este periodo agudo de tanto dolor, ya dejamos de utilizar aparatología, y bueno, si existe prescripción médica, también se tiene en cuenta. La masoterapia, en este caso, bueno, no es tan frecuente encontrar una contractura bien puntual de los paravertebrales. A veces pasa que el paciente que tiene, no sé, una encopatía o un dolor radicular, tiene una contractura reflejo protectiva, entonces aplicamos masoterapia sí sobre paravertebrales, técnicas de puntos gatillos, como por ejemplo a nivel del músculo piramidal, del psoas ilíaco, son los principales que están comprometidos en esta región. Liberación miofacial, lo podemos hacer de manera manual sobre el diafragma, por la relación anatómica del diafragma y sus inserciones a nivel lumbar, sobre el psoas, sobre cuadrado lumbar, paravertebrales, isquiotibiales, o también de otra manera que no sea manual, como explicó Anto, a través del rolo miofacial, pelota de tenis. Generalmente damos herramientas como para que el paciente pueda repetir lo que hacemos en sesión en su casa, o sea, en cuanto a ejercicios. Los ejercicios de neurodinamia, como también explicó, para favorecer el deslizamiento de esa raíz nerviosa. Generalmente cuando hay un acortamiento muscular hay un déficit en la movilidad de la raíz, entonces se trabaja de manera conjunta, neurodinamia, ejercicios de flexibilidad también. Es importante tener en cuenta que cuando realizamos o enseñamos estos ejercicios de neurodinamia, no deben generar dolor, para no generar más irritación, sino que siempre sean a tolerancia, y es solo para una puesta en tensión de esa raíz. Ejercicios terapéuticos que tengan que ver con movilidad, movilidad activa, activa asistida, con el uso de pelotas, escalera sueca, en distintos decúbitos. Solemos comenzar con ejercicios en decúbito supino para minimizar la carga a nivel de la columna lumbar, y luego vamos progresando a otros decúbitos. Ejercicios que tengan que ver con flexibilizar los principales músculos que vemos acortados en estas patologías, son los isquiotibiales, glúteos, piramidal y psoas ilíaco. Flexibilizaciones tanto a nivel analítico como también global, integradas. Otro tipo de ejercicios de fortalecimiento, como expliqué antes, del miembro inferior, en el caso de que haya déficit de fuerza por una lumbociatalgia, y ejercicios de fortalecimiento de zona media, acompañados de activación selectiva del suelo pélvico. Súper importante para lo que nombré como objetivo, que es la estabilidad lumbopélvica, mantener una correcta postura en el tronco y también ayudar a disminuir la sintomatología. Con los ejercicios de zona media, también generalmente empezamos con el paciente en decúbito supino, enseñándole a activar el transverso abdominal en coordinación con una respiración abdomino-diafragmática. Luego incorporamos la activación glúteo-abdominal y vamos variando y complejizando de acuerdo a cómo el paciente va evolucionando, con distintos decúbitos. Se hacen en cuadrupedia, puentes laterales, puente prono, todo esto, por supuesto, de acuerdo a la condición física del paciente. El trabajo de la marcha terapéutica, como expliqué, en caso de que esté disbásica por dolor, por déficit de fuerza, se hace hincapié tanto en la fase de apoyo como de balanceo, propiocepción y coordinación en bases inestables, estabilidad dinámica, indicaciones de ejercicios diarios para el hogar. Bueno, una vez que nosotros evaluamos y chequeamos que el paciente los realiza de manera correcta, se los indica para que los haga en el hogar. Por eso muchas veces brindamos herramientas en las cuales no tengan que usar los elementos que usan en la fisio, para que puedan repetirlos en su casa, a modo de prevenir posibles episodios de dolor futuro y también para disminuir el dolor actual. Recomendaciones para el retorno a la actividad física. Se aconseja al paciente que en un primer momento trate de evitar actividades que pongan en estrés la columna lumbar, evitar actividades de impacto, de choque, y sí se hace hincapié en una correcta técnica y gesto deportivo, en conciencia corporal para realizar los gestos que realice. Si hace musculación, por ejemplo, le indicamos la forma correcta de realizar una sentadilla.
Y otra cosa a tener en cuenta para el retorno de la actividad es que no deje de lado los ejercicios de fortalecimiento de zona media y flexibilidad. Son como nuestros grandes aliados. Bueno, y por último, ergonomía en actividades laborales y en el hogar, un poco ya lo nombré antes, pero sobre todo cuidados preventivos, domésticos, laborales, esto de que el paciente cambie de posturas con frecuencia, se remarca mucho porque el paciente se olvida de eso. Y muchas veces también el paciente te pregunta cuál es la forma adecuada de dormir, cuál es el colchón que tengo que tener para no tener dolor, la almohada, bueno, le explicamos que la altura de la almohada es la adecuada como para que si el paciente se acuesta en decúbito lateral, la cabeza pueda continuar una misma línea que la columna vertebral. Si el paciente pasa muchas horas parado durante su jornada, indicar que cargue el peso alternativamente en un miembro inferior y en el otro, que repose uno sobre un escalón. Si pasa mucho tiempo sentado, indicar cuál es la forma correcta de sentarse, con la cola hacia atrás, en contacto con el respaldo del asiento, que la columna permanezca erguida, que las piernas no estén cruzadas, que la cadera y las rodillas estén a 90 grados y los pies sobre el piso. Y bueno, cualquier duda que tenga el paciente sobre su actividad laboral, a veces nos reproducen cuál es el gesto que hacen en el trabajo y nosotros podemos guiarlos desde este servicio como para que ese gesto no termine desencadenando más dolor y se pueda adaptar mejor. Bueno, y después otra terapéutica que podemos usar para los pacientes que vienen con este diagnóstico, acá con AUS hacemos la terapia de reeducación postural global, ¿sí? Un tratamiento postural, entonces un poco vamos a contarles a los que por ahí no nos hayan escuchado antes sobre esta terapia. Y bueno, la RPG es una terapia manual que nace como base de las cadenas musculares, ¿sí? Las cadenas musculares es una organización, ¿sí? En la cual se organizan nuestros músculos en el cuerpo, mayormente se divide en la cadena muscular anterior y cadena muscular posterior, y este método trabaja en base a ellas, ¿sí? A que una alteración de estas cadenas musculares pueda generar una alteración postural, ¿sí? Está orientado entonces a los problemas que abordan nuestro sistema neuromusculoesquelético y tiene principios. Un principio de individualidad en donde aclara que cada paciente, ¿sí? O cada persona se organiza muscularmente de una forma individual única, entonces de esa forma es como hay que trabajar al paciente. Otro principio que es de globalidad, es decir, que cada alteración postural que nosotros evaluamos en el paciente no es aislada, es decir, yo tengo que trabajar sobre una rectificación cervical, esa rectificación cervical está en una interrelación seguramente con una alteración postural a nivel dorsal, lumbar, cintura escapular, entonces se trabaja en forma global. Y el otro principio en el que se basa esta terapia es la causalidad, de que para que el efecto de la terapéutica tenga beneficios a largo plazo en la calidad de vida del paciente, no solo se trabaja sobre la sintomatología como principal objetivo, sino también sobre la causa que está generando a ese paciente la sintomatología, ¿sí? Entonces, es un método por el cual tiene una forma de evaluar al paciente, y tiene una metodología que, como dijimos, va a evaluar cadenas musculares, acortamientos y alteraciones que se generó, posturales. Con eso llega un diagnóstico y se arma un tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que usa esta terapia? Son las posturas de tratamiento. Acá les muestro algunas. Las posturas de tratamiento se van a clasificar en base a, o la vamos a elegir, en base a la cadena muscular que yo quiera trabajar en el paciente, ¿sí? Si yo necesito trabajar en el paciente una cadena muscular anterior, porque la mayor alteración que tiene ese paciente es en esa cadena muscular, yo voy a elegir posturas donde se trabaje esa cadena, que son las posturas de apertura. Y si yo observo que ese paciente necesita trabajar sobre su cadena muscular posterior,
voy a elegir posturas donde se trabaje la cadena muscular posterior. Entonces se dividen en posturas de apertura, posturas de cierre. También pueden ser posturas que estén sin carga, que sean en camilla, o posturas que sean con carga de pie. Y también las posturas las elegimos en base a la zona que queramos trabajar y a comodidad y a la adaptación que necesita hacer el paciente. Si yo tengo que trabajar sobre tracción o descoaptación a nivel cervical, o una cadena inspiratoria, voy a elegir una postura en la cual el paciente esté acostado. Si yo tengo que trabajar la columna de un niño por escoliosis, voy a elegir una postura que esté sentado donde yo pueda manipular mejor al paciente, ¿sí? Las cadenas musculares donde se trabaja este método son las cadenas posturales, que son las estáticas, cuya fisiopatología es la retracción muscular, el acortamiento. Entonces, cuando ese músculo dentro de la cadena muscular genera un acortamiento, se retrae, su longitud, digamos, disminuye, genera desviaciones de las estructuras óseas y aparecen las alteraciones de la alineación. A su vez con el efecto compresor, por eso es una terapia que uno de los beneficios es trabajar sobre la flexibilidad de la musculatura, genera tensión muscular en una postura, en una posición excéntrica del músculo para generar descoaptación articular, y en base a eso trabajar sobre la corrección articular, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos fotos de Agus trabajando con un paciente acá en camilla, y el resto son fotos de otros pacientes. En cuanto a la edad de los pacientes que pueden usar, trabajar con esta terapia, trabajamos desde niños hasta adultos mayores. Nosotros hemos trabajado desde niños hasta 6 años. Por lo general se suelen hacer encuentros una vez a la semana, pueden verse con el paciente 2 veces a la semana, sí, en caso que la sintomatología sea importante. Algunos pacientes se los empieza a ver después cuando la sintomatología cede, se los puede empezar a ver cada 15 días, cada 20 días, o una vez al mes. Es decir, los motivos por los cuales uno puede usar esta terapia, puede ser que el paciente venga con un dolor, puede ser que el paciente no tenga sintomatología y quiera trabajar sobre una alteración postural que se observe, o puede ser también, podemos trabajar con un paciente deportista que quiera mejorar su performance, su rendimiento en el deporte, y trabajar sobre su flexibilidad y ganar movilidad, ¿sí? Dentro de la sesión, suelen ser sesiones de 1 hora, si bien trabajamos con posturas que son estáticas, que al paciente igual le requiere hacer un esfuerzo esa postura, le sumamos un trabajo dinámico dentro de la sesión para integrar lo que nosotros recién liberamos con la flexibilidad muscular, y con la descoaptación y con la corrección manual, liberamos movimiento en el paciente, entonces lo sumamos a algo dinámico para que él lo integre y pueda reconocer que ahora ese movimiento que antes le generaba dolor, o lo limitaba, o tenía miedo porque le iba a doler, ahora lo puede hacer, ¿sí? La herramienta de las fotos las usamos con los pacientes que nos permite, y que también se sumen a eso, porque también es una forma de ellos verse, evaluar la progresión. Podemos sacar fotos al principio y al mes, o al mes siguiente, a 2 o 3 meses, para que el paciente vaya observando los cambios, ¿sí? Es una terapia que también suma mucho al esquema corporal, a la conciencia del paciente sobre su cuerpo y cómo está, digamos, ubicado en su estructura, ¿sí? Son para que el efecto también de la terapia, si bien la sintomatología podemos resolverla en 3 o en 4 sesiones, son tratamientos que preferentemente se piden que se mantengan de forma prolongada. Algunos pacientes están 3 meses, otros 6, otros capaz que están 1 año trabajando con nosotros. Eso va a depender del motivo con el que queramos trabajar, o el motivo de consulta del paciente, ¿sí? Sí, este resultado a largo plazo también tiene que ver con cómo va respondiendo toda esa cadena miofacial a la que apuntamos, o las cadenas miofaciales. Muchas veces en una misma sesión se ven correcciones, pero cuando el paciente vuelve en la próxima semana
esas correcciones no se mantuvieron, entonces es un trabajo progresivo y a largo plazo. Exactamente. Así que bueno, eso en resumen es un poco lo que trabajamos acá en la fisio. Con la terapia de reeducación postural no tiene una contraindicación, si va acompañada de otras terapéuticas también puede ir acompañada. Si nosotros recibimos muchas derivaciones de quienes que hacen osteopatía, y también pacientes que nosotros atendemos en RPG, también están haciendo la parte de fisioterapia, digamos, en el consultorio con los chicos, entonces puede ir de la mano con otras terapéuticas, no es que es exclusiva, ¿sí? Al contrario, porque se puede adaptar a todo, sí, totalmente. Así que, bueno, en resumen sería eso. Si nos quieren preguntar algo, igual si quieren, están invitados cuando quieran a probar con la terapia o venir acá al servicio y consultarnos. Perfecto, muchas gracias.